Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Sea glorificado en esta ocasión, como siempre, el nombre de nuestro Dios, al que nos amó y al que nos redimió de nuestros pecados con su sangre. A Él ofrendamos nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestra expresión. En ese nombre que está sobre todo nombre, el nombre imponderable de Jesús, el Hijo de Dios, te bendecimos. Sea la gloria de Dios como un torrente de bendiciones para tu vida. Que Dios ponga sus ojos en ti y te dé una mirada de amor, de condescendencia y de participación, de tal manera que tu vida sea edificada, elevada, inspirada. Que a través de la palabra Dios haga lo que quiere con tu vida y bendiga también a tu familia. Eres muy bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra del Señor. Ven con nosotros. Amén. Bien, mis amados, vamos a leer en segunda de Timoteo, capítulo 1, los versos 13 y 14. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Ya que estamos ahí, vamos a pasar a Tito, que es el libro que sigue. Y esta lectura pues nos sirve de resumen o nos hace introducir el mensaje mejor. Tito capítulo 1, lo tienen, versículo 9, hablando de los ancianos, dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Miren lo que sigue en el 2:1. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina o la sana palabra. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Sanos en la fe.
sanos en la fe, que los ancianos hablen de acuerdo a la sana palabra, a la sana enseñanza. Amén. Creo que esto resume el mensaje, porque hoy concluimos con esta serie de mensajes. Yo espero que hayamos sido edificados por la gracia del Señor. En resumen, Dios nos está enseñando a través de estos mensajes a administrar con limpia conciencia y con eficacia la sana palabra del Evangelio que hemos oído, hemos creído y que tenemos la responsabilidad también de compartir con los demás. Dios es un Dios de palabra y es el autor de la palabra, y a través de la palabra Dios hace todas las cosas. Dios se somete a sus decisiones, se somete a su voluntad. Él todas las cosas las hace de acuerdo a su voluntad. Y la voluntad Él la ejecuta a través de la palabra. Cuando Él fue a crear, Él usó la palabra. Dice la misma palabra, testificando que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y el ejército de ellos con el aliento de su boca. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Él creó lo visible y también lo invisible a través de la palabra. Pero también su creación Él la sustenta, como dice el epístola a los Hebreos. Él sustenta todas las cosas a través de la palabra de su poder. Todo lo que Dios quiere, Él lo hace a través de la palabra. La palabra es el medio de Dios para realizar su voluntad. Dice Isaías que Él envía la palabra, y la palabra siempre hace aquello para lo cual Dios la envía. Amén. En el caso de nosotros en este planeta, que nos rebelamos y nos apartamos y perdimos la bendición de la relación con el Señor. Cuando Dios decidió redimirnos, mandó a Jesús, que es la palabra. Y a través de la palabra hemos sido redimidos. Jesús es la palabra. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios. La palabra era el mismo Dios. Me ministra que la palabra era el mismo Dios. No solamente piense en Jesús, que ahí está hablando de Jesús, pero está hablando de Jesús como el verbo, Jesús como la palabra, Jesús como la acción de Dios. A través del Hijo, el Padre ha creado todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es la palabra. Amén. Jesús es el instrumento a través de quien el Padre realiza todo. Por ejemplo, Jesús, Dios creó en el Hijo. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, oigan, sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Sin Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. El Hijo representa la palabra. Dios creó en el Hijo, pero dice que sustenta en el Hijo todas las cosas a través de la palabra de su poder. Y cuando nos apartamos de Dios y nos vendimos al pecado, el Señor nos redimió a través de la misma palabra. Pero no solamente nos redimió. El Señor oró: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. La palabra es el instrumento de Dios. Con la palabra nosotros fuimos creados nuevamente por la palabra. Hemos nacido no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que también la nueva creación, el nacer de Dios en el Espíritu, también el medio fue la palabra del Señor. La palabra del Señor es el instrumento de Dios para todas las cosas. Dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente instruido para toda buena obra. El instrumento de Dios para perfeccionarnos es la palabra, para madurarnos. Amén. Para vencer la carne, vencer el viejo hombre, y para crecer en santidad, en el temor de Dios. La palabra es el medio para que nosotros seamos semejantes a Él,
Porque en el proceso de la santificación, eso es lo que Dios hace, destruir el pecado. La ley del Espíritu en Cristo Jesús está venciendo la ley del pecado y ha vencido la muerte. Así que Dios nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder a través de la palabra del Señor. Todo lo hace el Señor a través de la palabra. La palabra es viva y eficaz. Es viva porque produce vida y es vida en sí mismo. La palabra es eficacia, que significa energía. Dios, a través de la operación de su poder, a través de la energía, hace todo lo que Él quiere. Así como Cristo fue levantado por el poder de Dios, así dice la Escritura, la operación de su poder que levantó a Yeshua de entre los muertos. Así que esa eficacia que levantó a Jesús entre los muertos, y desde la parte más profunda de la tierra a la parte más elevada, miren la energía, lo tomó de la parte más baja, el Seol, y lo levantó a la parte más elevada, a la diestra del Padre. Todo lo hizo con la energía, pero a través de la palabra. ¿Cómo dice la palabra? Ven, siéntate a mi diestra. Ven, siéntate a mi diestra. Dale un mandamiento: ven, siéntate a mi diestra. Era imposible que el sepulcro lo retuviese, porque Él es la resurrección y la vida. Dios usó la palabra para levantar a Jesús de entre los muertos. El decreto divino: Jesús de Nazaret, tu Padre te llama. Y Él se levantó de entre los muertos. Y ese mismo poder que levantó a Jesucristo, ese mismo poder que nos va a levantar a nosotros, por la palabra de su poder. Amén. Aleluya. Amén. Todo lo hermoso de Dios en nuestras vidas logra Dios a través de la palabra. La palabra es consoladora. Es eficaz porque separa el alma del espíritu. Y ustedes saben, hemos hablado de lo complicado que es el alma, que es la parte adánica nuestra, la parte caída. Y estamos tan adheridos en esencia con esa naturaleza, tan identificados con esa naturaleza, que somos almáticos, somos carne. Nuestra esperanza es vivir en el Espíritu. Y la manera de vivir en el Espíritu es a través de la palabra. Aún Jesús venció por la palabra. En el desierto, el diablo quiso tentarlo y usó los mismos recursos y las mismas trampas que usó con Adán y Eva en el principio. Pero Jesús, como el segundo Adán, venció por la palabra. Los mismos ardides que usó el diablo con Adán y Eva. Si ustedes ven la tentación en el Edén y la tentación en el desierto, en el caso de Jesús, es la misma naturaleza de la tentación. Lo mismo. Era así como quiso apartar a Adán y a Eva de la palabra de Dios, así quiso apartar a Jesús de la palabra de Dios. Porque nada somos sin la palabra. Por ella vivimos y somos y nos movemos. Por la palabra de Dios. Amén. Eso es lo más santo de Dios. Es la manera de Dios pensar. Tal el pensamiento de Dios, así es Dios. Mire, aquí está el pensamiento de Dios. Dios ha querido escribir la palabra. Tomó el lenguaje humano, las letras de los idiomas, para plasmar su palabra, para dejarnos su palabra. Aquí no está todo lo que es Dios, pero está lo que necesitamos para conocerlo, creerle y entenderle y caminar con Él y lograr el propósito de su voluntad. La palabra es muy santa. La palabra, mis hermanos, nosotros somos el producto de la palabra. Jesús vivió de cada palabra que salía de la boca del Señor. Y ese Jesús, que era la palabra, vivió por la palabra y en la palabra. Y se puede decir que el triunfo de Jesús en la tierra fue que Él no se apartó ni un ápice de la voluntad del Señor. Él estuvo ahí. Él estuvo ahí con la palabra. Venció al diablo con la palabra. Vivió por la palabra. Se nutrió por la palabra. A través de la palabra mantuvo la relación con el Padre. Y ni un segundo perdió su dependencia y su comunión con la palabra. Y ese es el consejo de Dios para nosotros.
La palabra es nuestra esperanza, en todo el sentido de nuestra esperanza. La esperanza de mantener lo que Dios ha hecho en nosotros, retener lo que Dios ha hecho en nosotros. Desligados, divorciados de la palabra, mis hermanos, pues somos vulnerables, somos presas fáciles para que la carne y el diablo nos destruya. Dependemos de la palabra. Si usted ama a Dios y usted valora lo que Dios ha hecho en su vida, y usted tiene entendimiento en un mundo como este que se opone a Dios, si usted es sabio, usted va a vivir por la palabra, va a retener la palabra, y usted se va a exponer constantemente a la palabra, para cada día alimentarse por la palabra, de acuerdo al consejo del Señor. Amén. Usted no puede vivir sin agua, sin oxígeno. Así es la palabra. La palabra es aire, es oxígeno, es agua. Es como el sol para tu vida. Esa es la palabra. Es vida para ti y vida para todos nosotros. Usted no debe pasar un día sin leer la palabra, sin meditar en la palabra. Manténgala siempre en su boca. Como decía el salmista. Decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra es la fuerza contra el mal. Cuando el diablo nos tienta, el Espíritu Santo viene a recordarnos la palabra. El Espíritu es nuestra memoria. Diga: el Espíritu es nuestra memoria. Amén. Los judíos tenían las filacterias, aquellos flecos donde estaba la escritura. Nosotros no tenemos las filacterias, tenemos al Espíritu Santo. Porque las filacterias era para recordar. Cada vez que Israel, en el dintel de la puerta, ahí estaba la palabra, la mesusa, la palabra, estaba ahí en el dintel de la puerta. Ahí estaba la palabra. Pero había que llevarla también aquí en el pecho, aquí en los brazos, en el corazón, las filacterias, para recordar la palabra. Dios quería que Israel recordara la palabra para que se la repitiera a los hijos y a los hijos de los hijos para siempre. Hay que repetir la palabra. Ahora tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda la palabra, el rema de Dios. La diferencia entre logos y rema es que logos es la palabra escrita y rema es la palabra inspirada, la palabra iluminada, la palabra, Dios saca de logos, de la palabra escrita, la inspiración y hace que aflore esa palabra a la memoria. Cuando el diablo estaba tentando a Jesús en el desierto, en el momento de la tentación, el Espíritu Santo le trajo a Jesús a Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 4. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. También en la segunda tentación, no tentarás al Señor tu Dios. En la otra tentación, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y solo Él será el objeto de tu adoración. Y el diablo tuvo que dejarlo, porque la palabra estaba en su boca. En aquel duelo titánico, Jesús venció por la palabra. Si nosotros nos aferráramos a la palabra constantemente, fuéramos más que vencedores. Nuestra fe se hiciera viva. Amén. El diablo no tuviera tantas puertas abiertas, tantas grietas en el muro de nuestra ciudad espiritual. Necesitamos, hermanos, que estos mensajes nos sirvan. Dios no nos está hablando aquí para entretenernos. Yo no estoy predicando esto porque no tengo que predicar. Lo que más hay es temas, porque el Espíritu da y da y da y da. Yo tengo libretas enteras llenas de sermones en proceso. No es que falta mensaje, sobra mensaje. Amén. Y al que tiene, dice Dios, le será dado. Al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que parece tener, le será quitado. Dios da más a aquel que aprovecha, a aquel que aprecia y estima, pero Dios quita a aquel que menosprecia la palabra. Así que viva de cada palabra. No se quede ningún día de servicio en su casa. No use como excusa el internet. No se puede sustituir de ninguna manera la palabra aquí cuando usted se sienta a escucharla. Yo no digo que usted no es edificado allá, pero es más edificado adorando acá. Es más directa la palabra. Amén. No se deje gobernar por su carne vaga. No se deje enredar con los afanes de este mundo y los engaños de la riqueza. No se deje absorber.
Levante siempre su cabeza, su redención está cerca. Amén. Tenemos que ser consecuentes con la palabra que hemos escuchado constantemente. Tenemos que asumir responsabilidad con la palabra. Tenemos que ser honestos con la palabra. Como dice Pedro, inspirado por el Señor, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hay que apartarse, dice él, de todo engaño, toda malicia, de toda hipocresía. La palabra no funciona con hipocresía, la palabra no funciona con engaño. Así como Cristo no aprovecha cuando lo mezclamos con legalismo y con formalismo. Cristo aprovecha cuando es evangelio solo. Amén. Evangelio solo, palabra sola, solo Cristo, solo palabra, solo fe, solo gracia, solo sangre. Amén. No se puede mezclar el evangelio. El mundo está dividido en dos grupos: los que viven por la palabra y los que viven sin la palabra. Pero aún de aquellos que han sido iluminados, aquellos que han recibido la gracia de la salvación y que se sientan los domingos y otros días, cada semana en las iglesias, a escuchar la palabra. Hay dos grupos: los piadosos, los que están atentos, aquellos que no vienen a cumplir para aplacar o acallar su conciencia, sino aquellos que en realidad están casados con la palabra, tienen un pacto con la palabra, saben lo que es la palabra. Amén. Y siguen las instrucciones de Dios. Dios está muy interesado, máximamente interesado, en que los cristianos de este tiempo y de todos los siglos vivan por la palabra. Es una necesidad. Hay dos palabras de Jesús, dos palabras proféticas para este siglo. La primera es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Esa es la palabra, lo vemos todos los días, constantemente. Muchos vienen al Señor, se bautizan, entran, como dice la parábola del sembrador, reciben la palabra con gozo, pero cuando vienen los afanes de este mundo, cuando vienen la persecución por causa de la palabra, cuando son probados, ahí se muestra que el terreno de su corazón no es fértil. Pero dice Lucas, o Jesús, o Lucas registra lo que el Señor dice. Dice que el que recibe la palabra, el que cae, el que tiene el buen corazón, el corazón bueno y recto, que tiene un buen terreno interno, ahí la palabra brota y la recibe con gozo, pero la entiende y da fruto al 100 por 1. Y Dios quiere que seamos todos de ese grupo, de aquellos que reciben la palabra, aquellos que en realidad la palabra no los emociona, sino que los transforma. Amén. Amén. Hermanos, ¿cuántas advertencias tenemos? ¿Acaso está pasando algo en este tiempo que el Señor no haya anunciado? Nos asombramos, hasta nos afectamos al ver cómo el hombre va de mal en peor, los hombres engañando y siendo engañados. Viene por el Espíritu con voz de trompeta la palabra profética del apóstol Pablo. Una cosa yo quiero que tú sepas, le dice a Timoteo, que en los postreros días habrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Miren lo primero que dice: amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, ingratos sin santidad, implacables, rebeldes, hinchados, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la misma. Y dice: a estos evita. Y no evita Perón, sino evita de evitar. ¡Qué claridad! Amadores de los deleites más que de Dios, amadores de sí mismos. ¿Acaso hay dos palabras que describan mejor el presente siglo en el cual vivimos? ¿Cuántas advertencias? Sería triste que después de tantas advertencias, lo que le digo a uno se lo digo a todos: velad,
velad y orad para que no entréis en tentación. Miren el ladrón no avisa cuando viene. Viene como ladrón, viene de repente. Viene como un relámpago que va en el oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Hay un pueblo que estará percibido. Hay un pueblo que va a tener sus ojos siempre hacia arriba. Y tener los ojos hacia arriba es la instrucción de la bendita palabra. Mirar siempre hacia arriba. Nuestra salvación viene de lo alto. De allá vino Cristo, allá fue Cristo, y de allá viene Cristo para llevarnos allá, a la presencia, al reino de Dios, a lo elevado, a lo justo, a lo verdadero, a lo digno. Mis hermanos, tenemos que sumergirnos en la palabra. Tenemos, mis hermanos, que lavarnos con la palabra, santificarnos constantemente con la palabra. Pero ustedes saben, y eso es lo que estamos enseñando, que tenemos una responsabilidad con la palabra. La responsabilidad que tenemos los que exponemos la palabra en el ministerio que sea, como apóstoles, como profetas, como pastores, maestros. En el aspecto de también de los evangelistas, cuando tenemos que testificar a los inconversos. Cada vez que usemos la palabra para animarlos los unos a los otros, tenemos que trazarla bien, sin ninguna mala intención, no tratando de aprovecharnos de la palabra. Hay quienes, mis hermanos, se lucran con la palabra, lo que dice aquí, por ganancia deshonesta. Hoy tenemos muchos comerciantes en los púlpitos. Tristemente han convertido el evangelio en un negocio bien lucrativo. Y ese ha sido posiblemente el testimonio más pernicioso. Ha sido lo que más ha dañado el evangelio. La piedad está desapareciendo de la tierra. La palabra está perdiendo la eficacia en aquellos que profesan seguir a Cristo. Por eso esta palabra es pertinente en este tiempo. Dios quiere sacudirnos, Dios quiere despertarnos, Dios quiere que el despertador profético a través de la palabra nos levante. Levántate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén, amén. Esfuérzate y sed valiente. Hay que vivir, como dice el apóstol, gozosos en la esperanza, alegrándonos de la esperanza, sabiendo que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hay que gloriarse en la esperanza, aunque se tarde. Como dice el proverbio, que cuando se prolonga la esperanza es tormento para el corazón, pero como fruto de árbol de vida es la palabra cumplida. Y Dios va a cumplir la palabra. Dios va a cumplir la palabra. Dios va a cumplir la palabra. Amén. Yo testifico hoy que mi Dios es fiel. Jamás hubiera durado 44 años sirviendo al Señor. Y estoy aquí firme, más enamorado de Él que nunca. Simplemente porque Dios guarda la palabra. Dios guarda la palabra. Dios guarda la palabra. Ella es mi consejera. Ella se ha convertido en la conciencia misma. Cuando mi carne quiere ser más rápida que el espíritu, ahí la palabra frena el impulso adánico y dice: párate, párate, porque la palabra en sí misma es el temor de Dios, y el temor de Dios hace que los hombres se aparten del mal y que amen el bien. La palabra es el freno, la palabra es la alarma que suena constantemente, la palabra es la que nos señala, la que nos dice: por ese camino no, vuélvete a la luz. Vuélvete a la luz de la vida. Dale un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere que guardemos como tesoro la palabra. Es nuestro tesoro en la tierra. Hay dos cosas que Dios nos ha dejado para ayudarnos a permanecer en la fe y en las buenas obras: el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, y la palabra. La palabra. Seamos sinceros con la palabra, seamos genuinos con la palabra, no trafiquemos con la palabra, no adulteremos la palabra, no medremos la palabra.
Esos son los consejos de Dios, mis hermanos. Hay que orar por los que predican el evangelio. Hay que orar por los que fueron llamados a enseñar la palabra, para que lo hagan con un corazón puro, con la diafanidad y la transparencia de la palabra, porque es la única manera que la palabra llega a nosotros efectiva. Cuando hay engaño, hay mentira, hay hipocresía, hay cualquier intención de sacar provecho de la palabra. ¿Cuántos hay que sacan provecho? No solamente dinero. Algunos usan la palabra para tener influencia sobre los demás, para impresionar a los demás, para tener una buena reputación religiosa. Que Dios nos guarde. La palabra debe ser solamente para aquello para lo cual fue enviada, para santificarnos, para madurarnos, para cumplir ese propósito santo de librarnos del poder del pecado, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, y arraigados y cimentados en Él seamos capaces con todos los santos de entender la supereminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual hemos sido llamados, y conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Ese es el deseo bendito del Señor. Oren al Señor, oren al Señor, oren al Señor. Yo quiero que el Señor haga permanecer esta palabra en tu corazón constantemente, constantemente, y esté ahí la palabra como una alarma que suena constantemente, para que no haya descuido en tu vida, para que no haya letargo en tu vida. Dios te quiere con frescura. Dios te quiere concentrado, concentrada. Amén. Es nuestro gran tesoro la palabra. Hemos leído acá que la palabra es higiénica, que la palabra es salud. Y que cuando hay engaño y mentira, como el caso aquí de los cretenses y de estos maestros que menciona el apóstol, cuando hay engaño, mentira, cuando no se traza bien la palabra, entonces el apóstol habla de las consecuencias. Hay disputas, argumentos, hay división, hay tantas cosas malas. Pero cuando la palabra es sana y el que la predique está sano y tiene un corazón sano y tiene un compromiso con Dios, y aquellos que escuchan también hambrientos, sedientos y con corazones necesitados, con anhelo, con deseo grande. Así como el niño grita por la leche, y así como el hambriento busca el alimento y el sediento busca el agua. Cuando buscamos así la palabra, somos muy, muy edificados. Muy edificados. Déjame decirte una cosa. Óyelo bien. En tu vida se ha prevalecido la debilidad. O sea, si las debilidades han prevalecido en tu vida, no es tanto, valga la redundancia, porque eres débil, sino porque tú no has sabido administrar la palabra en tu vida. Óyelo bien. No es tanto tus debilidades, sino el compromiso con la palabra es lo que ha determinado lo que tú eres. Tus debilidades es tu temperamento. La palabra asimilada es lo que determina tu carácter. ¿Qué yo dije? Tu temperamento es lo que tú heredaste de Adán y de tus padres. Tu carácter es el resultado de la manera como tú has amado la palabra y has aprovechado la palabra. Todo aquel que haya sido sincero con la palabra y la haya usado debidamente, la haya administrado debidamente, está disfrutando de salud espiritual. Así como tú te cuidas físicamente y tú tratas de tener una dieta nutritiva, saludable, así como tú haces ejercicios constantemente y tú descansas tu sueño 8 horas como se recomienda, y tomas agua y haces esas cosas que contribuyen a la buena salud,
así tú tienes que cuidar a la palabra para tener vida y salud espiritual. El apóstol Pablo dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha. No significa que no aprovecha, pero para poco. Pero ejercítate en la piedad. Y la piedad procede de la palabra del Señor. Yo quiero terminar esta serie de mensajes estudiando el ejemplo de Jesús en Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50. ¿Lo tienen? Isaías 50. Estamos estudiando la buena administración de la sana palabra. Y estamos hablando de la demanda de Dios a los predicadores de la palabra, a los que los exponemos a la palabra, y la responsabilidad del que escucha la palabra, del que lleva la palabra y del que recibe la palabra. Ahora vamos a ver a Jesús en estos dos aspectos, como predicador de la palabra y la manera que recibió como oyente de la palabra. Isaías 50 dice: así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Dios está diciéndole a Israel: si hay divorcio, la culpa no es mía. Ustedes se divorciaron de mí. Yo no los repudié a ustedes. Ustedes me repudiaron a mí. Yo no los vendí a vosotros. Ustedes se vendieron a ustedes mismos. Miren lo que dice la última parte del 1. He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. O sea, la culpa es de ustedes. En otras palabras, yo he estado constantemente enviando a los profetas. Envié a Moisés y no han cesado los profetas de amonestarles. He sido el marido, el santo de Israel. Vuestro marido es el santo de Israel. Si hay divorcio, la culpa no es mía. Yo no me he divorciado de ustedes. Ustedes se han divorciado de mí. Yo no los he vendido. Ustedes se vendieron. ¿Por qué? Dice: cuando vine, no haya nadie. ¿Qué dice Dios? Cuando vine, no haya nadie. Ojalá que cuando el Señor venga a través del Espíritu de la palabra, estemos ahí. Cuando llamé, ¿qué dice el Señor? Nadie me respondió. La culpa no es mía. Yo he hecho mi trabajo. ¿Cuántos saben que Dios ha hecho el trabajo? ¿Cuántos saben que Dios ha sido el esposo ideal y perfecto? ¿Cuántos saben que Dios, en vez de vendernos, nos compró? Den un aplauso al Señor. Amén. Amén. Qué tremendo reclamo. Qué tremendo reclamo. ¿Por qué cuando vine no haya nadie? Qué tremendo. Dios nos cita y tú no estás. Cuando llamé, nadie me respondió. Qué tremendo. En otras palabras, yo vine y tú no estabas. Llamé y no me respondiste. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? En otras palabras, si tú estás en esa condición, la culpa no es mía. Si tú le dijeras hoy al Señor: Señor, haz algo más por mí, dice Dios, yo soy omnipotente. Sin embargo, yo no puedo hacer algo más por ti, porque ya yo lo hice todo por ti. Yo te di al Hijo, y con el Hijo me di a mí mismo, di el cielo y di todas las cosas. Amén. Porque ni a su propio Hijo
escatimó, sino que lo entregó por nosotros. Amados, Dios nos dio lo más preciado del cielo: su Hijo, su Espíritu, su vida, porque la vida eterna no es simplemente inmortalidad, sino la misma vida de Dios que Él ha vivido desde la eternidad. Te la trajo el Hijo y tú tienes la misma vida de Dios. Tú tienes la misma vida de Dios. ¿Entendiste eso? Vida eterna no significa que inmortalidad, que nunca te vas a morir, sino que vida eterna es la misma vida del Padre desde la eternidad que ha vivido, que es santa, justa, buena, verdadera, con el fruto de su carácter. Esa vida ha venido a ti por Jesucristo. Dios compartió su vida. La vida de Dios es más que un aliento que salió de su boca. Es su carácter, es su vida. La compartió contigo y conmigo, amado. Amén. Sigue diciendo Dios. Voy a leer el 2 otra vez. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? No hay en mi poder para librar, dice Dios. Yo interpreto: si estás enfermo, es porque no te tomas la medicina, que es la palabra. Si eres esclavo, es porque tú no has aplicado la palabra. Si el enemigo te ha vencido, es porque tú no has sabido usar el arma espiritual de la palabra. Si tu vida está distanciada de Dios, es porque cuando Dios viene constantemente a través del Espíritu, a través de la predicación, a través de la palabra, a través de los medios espirituales, a buscarte, a llamarte, a asistirte, a respaldarte, a conducirte. Tú no estás ni oyes. No es venir, es estar con Él. No es ponerse presente, es oír su voz. ¿Por qué es necesario que Dios repita tanto? ¿Por qué es necesario que Dios hable con unción y con voz profética? Porque Dios nos conoce, hermanos. Somos tan vulnerables. Cualquier cosita nos aplasta, nos paraliza, nos distrae, nos entretiene, nos desanima. ¿Cuánto necesitamos la palabra? Aquí está Dios reclamando a su pueblo. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso no se ha cortado mi mano para no se ha cortado mi mano para no redimir? No hay en mi poder para librar. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. A ese yo aplicara esto espiritualmente. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua, que mueren de sed. Está haciendo alusión a Egipto, lo que hizo Dios con el agua en Egipto. Pero contigo Dios no ha hecho eso. Dios te ha dado agua en el desierto. Porque la palabra en este mundo es como agua en el desierto. Dice el 3: visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Está hablando Dios a su pueblo. Está aludiendo al pasado, a lo que hizo en Egipto, lo que hizo en el desierto, lo que hizo en el pasado. Porque Isaías está hablando del cautiverio, todos esos capítulos, 150 años antes, como si viviera en el futuro, está hablando Dios. Dice el 4: Jehová el Señor, ahora está hablando Jesús. Es Isaías, pero Jesús. La primera aplicación es Isaías hablando. Pero la otra aplicación es que Isaías está hablando, o Dios, Cristo hablando a través de Isaías. Es como a veces Dios le habla a David, pero no es a David. Es Jesús en David, o Salomón en David. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertarán mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba.
No escondí mi rostro de injurias, ni de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Yo leí completo para que veamos algo acá. Miren el 4. Isaías está hablando, pero está hablando como si Jesús estuviera hablando, porque estas palabras se aplican a Jesús en los evangelios. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Fíjense aquí. Aquí está el ejemplo de Jesús como expositor de la palabra. Primeramente, como mensajero de Dios. Y yo oro a Dios que a mí, a todos los predicadores, el Señor nos dé el Espíritu de Cristo. El Señor dice, eso en medio, Él detiene una reprensión fuerte a su pueblo, donde le está diciendo al pueblo, si las cosas van mal y tú vas a cautividad, a tierra que no es la tierra donde yo te planté, la culpa no es mía. Tú te divorciaste. Cuando yo llamé, cuando yo vine, tú no estabas. Y cuando yo llamé, no me respondiste. Pero yo soy el mismo Dios que te saqué de Egipto haciendo milagros y maravillas. Estoy aquí y puedo hacer lo mismo y sacarte de la cautividad. Está Dios en el presente, hablando el profeta Isaías, mirando 150 años al frente, en el futuro, y está mirando a Israel cansado. Ahí está Israel como dice Ezequiel 37, representado por los huesos secos, y diciendo el Señor, vivirán esos huesos. Profetiza para que vivan esos huesos. Y la casa de Israel está diciendo, nosotros somos como esos huesos. Volveremos a tener vida después de estar en el sepulcro como nación. Y cuando lo dijo Ezequiel, Judá estaba en Babilonia, las 10 tribus habían sido esparcidas por el mundo. Isaías, aunque no vivió en ese tiempo, está 150 años hablando a Israel. Es increíble, un mensaje del pasado traído al presente, que es lo que el Señor hace con nosotros hoy, hablando de la segunda venida. Nos habló milenios atrás, y es como si la palabra fuera para hoy, porque la palabra es eterna. Aunque la diga en la eternidad, se hace presente en nuestras vidas y en los siglos que vienen. Esa es la bendita palabra, la palabra que no se detiene, la palabra que es eterna como el Dios que la habla. Y aquí dice Jesús, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Muy bien. Aquí se usa la palabra sabiduría. La palabra sabiduría posiblemente es la palabra que más ilustra lo que es efectivo en Dios. Porque sabiduría es saber usar el conocimiento de Dios. Sabiduría es saber administrar lo que es de Dios. Pero no sabiduría de este siglo. No está hablando de inteligencia. No está hablando de capacidad intelectual. No. Está hablando aquí de la sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. No está hablando de la sofía de los griegos. Está hablando del entendimiento espiritual que Dios imparte a través de la palabra. El carácter de Dios. Ese balance. Es saber usar lo bueno. Es saber tener como Jesús, que tenía esa cordura para saber hablar. Como dice de Jesús. Dice que Jesús, lo dice el profeta, y se cumplió en los evangelios, que Jesús sabía hablar la palabra con sabiduría. Cuando había que consolar, Él sabía consolar. Cuando había que exhortar, sabía exhortar. Usaba la palabra, la trazaba bien, en todo el sentido. Y me gusta la palabra sabiduría, porque no hay nada que traiga más salud que la sabiduría. La sabiduría y la prudencia. La sabiduría es una palabra que tiene
profunda connotación espiritual. Digo la sabiduría de Dios, o la sabiduría espiritual. No estoy hablando de la sabiduría griega del intelecto, sino la sabiduría del espíritu, del carácter de Dios. Y Jesús tenía esa sabiduría. Y dice, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Oh, cuando el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, que soy manso y humilde de corazón. Que te está diciendo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Te está diciendo, yo no te quito el yugo, yo te ayudo a llevarlo. Yo no te voy a quitar el yugo es necesario, pero yo te ayudo a llevarlo. Amén. Amén. O cuando estudiamos los evangelios y vemos a Jesús, como el sermón de la montaña, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántas palabras? En el mundo tendréis aflicción, mas en mí tendréis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, si nosotros pudiéramos repetir en este momento todas las palabras de Jesús, como sabía hablar, pero cuando había que exhortar fuerte, usaba la palabra. Usaba la palabra. ¿Dónde está vuestra fe? Oh, generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Dile, hablando de Herodes, dile a esa zorra. Y le llama zorra a Herodes, porque es una zorra perversa. O sea, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Y cuántas cosas dijo los fariseos? Hipócritas. Pero él no quebraba la caña cascada, ni apagaba el fuego del que humeaba. Él sabía hablar palabras al cansado. Nadie como Jesús enseñando la palabra. Qué compromiso con la palabra. Ese mismo Jesús que educó a los 12 me está educando a mí y te está educando a ti. Dar un aplauso al Señor. El mismo Jesús. El mismo Jesús. Amén. El mismo Jesús. Dice la palabra, y todos serán enseñados por Dios. Y si todos son enseñados por Dios, nadie tendrá que decirle al otro, conoce al Señor, pues todos me conocerán. Porque si es Dios el que enseña, todos conoceremos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando Jesús sopló sobre los 12 después de la resurrección, dijo, reciba mi espíritu. Ese soplo, hermanos, donde les dice reciban el Espíritu, es diferente al día del Pentecostés. El día de Pentecostés era un bautismo colectivo en el Espíritu. Para cumplir la palabra que dice el apóstol, todos fueron bautizados en un cuerpo en el día del Pentecostés. Y claro, eso se repite cada vez que nosotros somos bautizados con el Espíritu. Pero, hermanos, mis amados hermanos, todos hemos bebido de la misma fuente. Lo que dijo el Señor acerca de Israel, que todos salieron de Egipto, todos fueron bautizados en la nube, en el mar, todos bebieron de la misma fuente, de la roca. Cuando el Señor hizo que de la roca fluyera el manantial para mitigar la sed de su pueblo, todos comieron el maná. Así ha pasado con nosotros. Hemos sido todos bautizados en un mismo espíritu. Hemos recibido la misma palabra verdadera del evangelio. Hemos sido todos injertados a un cuerpo. Somos parte de un cuerpo. Amén. El Espíritu me trae una anécdota de mi vida. Cuando yo vine aquí de Puerto Rico, que estaba estudiando allá, ya mi mamá y parte de mi familia estaba acá. Y yo recuerdo que mi hermano ya estaba acá. Y yo fui donde mi hermano, es mi hermano menor, Juan. Y yo me acerqué a él y le dije, Juan, quiero darte un consejo como hermano mayor. Y es, acuérdate que esta es una ciudad perversa. Cuídate de drogas. Nuestro padre nunca permitió que fuéramos fumadores. Y yo le repetía todo lo que mi padre nos enseñó. Y él no era cristiano en ese tiempo. Él me miró y me dejó hablar. Y me dijo,
hay algo que parece que se te olvidó. ¿Qué? Que el mismo que te educó a ti fue que me educó a mí. Nunca se me olvidó esa respuesta, me cayó. De ya, tranquilo. Y ha sido también. Nunca tuvo en vicios. Nos enseñó a trabajar nuestros padres desde los 7 años, no porque había necesidad, sino para enseñarnos a ser laboriosos, para que no andemos en ociosidad. Y así ha sido marido de una sola mujer, y ahí está, sirviendo al Señor. Los valores. Ahora yo estoy ilustrando esto para decirte que a ti te ha educado el mismo Padre, con el mismo medio. Todos hemos sido alimentados con el mismo alimento, la palabra. Hemos todos bebido del mismo espíritu. ¿Por qué todos no sacamos provecho? Amén. El apóstol Pablo dice: no habéis aprendido así de Cristo, refiriéndose a cosas malas. Si yo tengo el Espíritu de Cristo, mi palabra, la que traigo de parte de Dios, debe ser reposo para el cansado, debe ser aliento para el desanimado, debe ser fuerza para el débil. Amén. Amén. Hay algo que hace años Dios me enseñó y constantemente me lo recuerda, porque lo necesito que me lo recuerde, porque soy lo que soy en Adán, igual que ustedes. Y hay que estar constantemente recordándome. Dios me ministró hace muchos años acerca de José, que habló a sus hermanos al corazón. Y a veces cuando yo hablo con un rebelde, yo no hablo con la mente, con un argumento, alguien que sea muy argumentativo, porque cualquiera refuta un argumento, aunque sea de la palabra, especialmente si es una persona rebelde, contradictora. Pero ábrele el corazón. Yo le digo: mira, olvídate de la mente, de esos razonamientos. Abre ese corazón, que quiero hablar al corazón, a ese corazón. Y si hablándole al corazón no hay cambios, es porque no tiene corazón, o lo tiene bien cerrado, o bien engrosado. Jesús sabía hablar al corazón. Jesús sabía hablar al corazón. Alguien dijo que Jesús se ganaba el corazón de la gente y luego le decía: sígueme. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Y qué dice ahí el Señor? Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Digo, yo quiero leer. Como predicador necesitamos una lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Porque la palabra es ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para consolar, para santificar, para iluminar, para infundir poder, unción, para llevarnos a Dios, para corregirnos. La energía de la palabra. Jesús sabía con sabiduría trazar la palabra. Dice aquí: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Noten dos cosas, diga: hablar como los sabios y oír como los sabios. Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo de Jesús. Jesús hablaba la palabra como sabio. Diga conmigo: Jesús hablaba palabra como sabio, pero oía la palabra también como un sabio. Ahí están los dos roles, los dos aspectos del que lleva la palabra y el que recibe la palabra. En otras palabras, escuchen: el que habla necesita una lengua. Diga conmigo: el que habla necesita una lengua, y esa lengua debe ser sabia. Diga conmigo: el que habla necesita una lengua, y esa lengua tiene que ser sabia. Y el que oye necesita oídos, y esos oídos también tienen que ser de sabios. Y el otro aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Bendito Dios, que nos hace terminar estos mensajes poniéndonos el ejemplo del gran maestro.
Porque Jesús fue niño y fue hombre. Y crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y estaba sujeto a sus padres. Y aprendió la obediencia. ¿Cuántos saben que se aprende la obediencia? Y aprendió el temor. ¿Cómo lo aprendió? Con relación, con dependencia, con respeto a Dios y a la palabra. Escúchame, cuando hablo de predicadores no estoy hablando de los que predican en un púlpito. Cuando usted habla con un hermano por teléfono y le está ministrando, cuídese. ¿Qué hace usted? ¿Hacia dónde lo lleva? ¿Hacia dónde lo lleva? ¿Hacia sus caprichos, sus locuras, sus delirios? Pídale a Dios entendimiento. Como profeta, como siervo, como hermano, que usted le comparte al hermano una palabra de Dios en un momento dado. Si usted llega a la casa de alguien, está confundido o tiene una decisión que tomar, no seamos necios. Use la palabra, llévelo a Dios. Deje de estar opinando, apague el opinador, llévelo a Dios. No lo lleve a sus caprichos, a sus delirios. ¿Cuántas vidas andan por ahí desorientadas? Nosotros somos testigos porque hemos tenido también falsos maestros entre nosotros. Hombres atados, con las piernas, las manos, la boca y todo. Y hemos visto los estragos de una persona que tiene una lengua engañosa y perversa. Cuídese, hermano. Cuídese que dice, que habla su boca. Interprete lo que la gente necesita. Porque aquí está la fuente para suplir toda necesidad, la palabra. Si la persona está cansado, entonces ministre con sabiduría el reposo de Dios en Cristo, en la palabra. Si está cansado, agobiado, desorientado, oriéntelo. No lo lance hacia el abismo. No se aproveche de su hermano en el día malo para sacar provecho de su desgracia y lograr un beneficio para usted. Sea respetuoso del plan de Dios con cada vida. No manipule el consejo. No quiera llevar a las ovejas del Señor como si fueran cabras. Las ovejas no son cabras. El Señor no usa un látigo. El látigo lo usó para los comerciantes. Él tiene un cayado de gracia para su pueblo. Amén. No son suyas las ovejas. No abuses de ellas. Use la palabra para conducirlas al aprisco de Dios, a los pastizales y abrevaderos de Dios. Como hizo Jesús. Jesús llevó a la gente al Padre. Él no negó que era la luz del mundo, la sal de la tierra, el camino, la verdad y la vida. Pero a pesar de que testificó de lo que él era, porque era necesario, porque él era el camino y tenía que hablar del camino para que la gente siguiéndolo a él pudiera llevarlos a Dios. Así mismo debiéramos hacer nosotros. Hay que llevar a la gente a Dios. No a nuestros intereses, delirios, fantasías locas, a la admiración. ¿Qué logras con que la gente te admire a ti? Cuando yo estoy orando a Dios cada vez que voy a dar un viaje a las naciones, como lo hice ahora, a España, yo le digo, estoy orando al Señor, por favor, Señor, primeramente confírmame si este viaje es tuyo, y por favor, dime cuál es la misión, y por favor, cumple la misión. ¿Sabe lo que me responde el Señor? ¿Me estás orando que te ayude a quedar bien? ¿O me estás orando para que yo quede bien? Porque a veces los predicadores queremos quedar bien. Oh, qué bien, una bendición que viniste. Nos fuiste de bendición. Me gusta que nos digan eso. Nos sentimos satisfechos, como que el esfuerzo no fue en vano. Y eso no sea malo, recibirlos. En realidad la gente glorifica a Dios en nosotros. Pero muchas veces actuamos para quedar bien. Damos un consejo para quedar bien. Impartimos una palabra para quedar bien.
para que nos digan: wow, qué don, qué sabiduría, qué consejo, qué experiencia. Wow, cuán acertada fue tu profecía. Pero no es suficiente con llevar a la gente a la verdad. Es suficiente llevarlo a Dios. Porque usted puede llevar a la gente doctrinalmente a la verdad y está muy lejos de Dios. La sabiduría lo dice todo. Cuando Dios fue a crear, llamó a la sabiduría. Ven, sabiduría, conmigo. Dice el libro de los Proverbios: ven, sabiduría. Ni aun Dios creó sin sabiduría. Todo fue hecho con sabiduría. La sabiduría lo dice todo. Si usted entiende lo que es espiritualmente sabiduría, la sabiduría de Dios implica amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Escuchen, seguimos. Dice, voy a leer el 4. Porque el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Hermanos, te voy a dar un consejo basado en este versículo. Cada mañana tú necesitas abrir tus oídos. Límpialo cada mañana. Limpia tus oídos cada mañana. Porque puede ser que con el efecto del sueño tú te levantes atolondrado y con el oído cerrado. Jesús dice que cada día Dios le despertaba el oído. El que anda en las obras de Dios, que son preparadas desde la fundación del mundo, y sabe que Dios tiene una instrucción de vida cada día, una instrucción para seguir, está constantemente: háblame claro, Señor. Señor, abre mis oídos cada día, porque quiero tener un oído despierto. Un oído despierto. No fue en vano que Dios habló de los que duermen en el culto. Porque es una ilustración, no para que los hermanos queden mal, porque cualquiera puede tener una mala noche y puede estar aburrido. Pero mira, hay que despertar el oído. Despertar cada mañana. Tiene que haber un despertador de la palabra aquí que te despierte el oído. Jesús lo tenía, ahí lo dice. Cada mañana le pedía a Dios: despierta mi oído. Porque si yo quiero tener un oído de sabio, yo tengo que tenerlo despierto cada día. Porque hay gente que aunque usted lo despierta sigue durmiendo. Probado que es así. Usted lo despierta. Trabajan mucho para ganarse el sostén de su familia. Trabajan muy poco para mantener viva su vida espiritual. ¿Saben ustedes qué significa tener un oído sabio, despierto? ¿Saben ustedes lo que significa? Significa tener un oído de siervo. Mírenlo. Atención. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. El Señor me abrió el oído. ¿Saben ustedes? Póngale agua a su Biblia aquí. Póngale agua a su Biblia ahí. Póngale agua ahí. Y ven al Salmo 40. Este es un texto que lo repite el Nuevo Testamento varias veces, especialmente en la epístola a los Hebreos. Rapidito. Busque conmigo el Salmo 40. Póngale agua a la Biblia, porque vamos a regresar allí. Salmo 40. Miren a Jesús lo que le dice al Padre. En el Salmo, y está haciendo alusión a esto acá. Al Salmo 40. ¿Lo tienen? Miren.
Dice el 6: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Está diciendo Jesús lo que repitieron los profetas, que el obedecer es mejor que los sacrificios. Diga conmigo, el obedecer es mejor que los sacrificios. Una ofrenda sorda no agrada a un Dios que habla. ¿Qué yo dije? Wow, qué pensamiento. Repíteme lo que se me olvidó. Una ofrenda sorda no agrada a un Dios que habla. Todo el que viene a traer una ofrenda debe tener los oídos bien abiertos, porque la obediencia es más que los sacrificios. ¿Recuerdan ustedes a Saúl? Dios no quiere holocaustos de los amalecitas. Dios quiere holocaustos de un corazón obediente. Sacrificio, ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. ¿Saben a qué está aludiendo? Está aludiendo, no tienen que buscarlo, a Éxodo 21. La ley acerca de los esclavos. Un esclavo hebreo podía servir 6 años. Al 7º año tenía la opción de la libertad. Y dice que después de servir él, el amo tenía la obligación de darle la libertad. Su esposa y sus hijos permanecían en la casa, pero él tenía la libertad. Y dice que si este hombre en el 7º año podía decirle a su amo, a su señor: yo te amo a ti, y yo amo tu casa, y yo amo servirte, y yo amo a mi esposa y a mis hijos. Por consiguiente, yo renuncio a mi libertad voluntariamente para servirte para siempre. Y renunciaba a su libertad por amor, el siervo, y con una lesna le horadaban los oídos. Y esa era señal de un servicio voluntario, espontáneo. La pregunta mía: ¿cuántos cristianos tenemos horadados los oídos para decirle al Señor: yo no quiero salir de tu casa, ni quiero libertad para servirme a mí mismo? Yo estoy complacido con servir en tu casa, y por amor quiero hacerme un siervo para siempre. Voluntariamente te voy a servir porque has abierto mis oídos. Dale un aplauso, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Miren lo que sigue. Entonces, versículo 7, dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, desde la eternidad está escrito: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde se guarda la palabra? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y guardar el corazón es guardar la palabra en el corazón. Que yo dije. Repítame que se me olvidó. Lo que guarda tu vida es guardar tu corazón, porque de él mana la vida. Pero el corazón debe ser el cofre donde se guarda la palabra del Señor. El hacer tu voluntad me agrada. No es algo tedioso. Me agrada hacer tu voluntad, porque voluntariamente decidí ser tu esclavo, ser tu siervo. Ahora vamos a Isaías, la parte final. Isaías, el 5 ahora, 55 de Isaías. Porque el Señor me abrió el oído y no fui rebelde
ni me volví atrás. Dos cosas. Diga, oído de sabio significa oído de siervo. El predicador, diga el predicador, que no sabe oír a Dios, es incapaz, no es idóneo de hablar la palabra. Yo tengo que ser primero un siervo para inspirar a los demás a servir al Señor. Si yo no soy obediente, jamás voy a inspirar a los demás, ni aun con la misma palabra, a ser obedientes. Si yo no soy sabio, jamás voy a ser. Si yo no tengo una lengua de sabios, si yo no tengo oído de sabios, jamás voy a hacer que los demás tengan lo mismo. Nadie puede dar lo que no tiene. Jesús nos dio porque lo tenía todo. Un aplauso al Señor. Miren lo que dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. O sea, no me retracté. Puse la mano en el arado y no volví atrás. Seguí hasta el final. Cuando llegó la hora de la cruz, le dijo: Padre, ¿qué diré? Padre, líbrame de esto. No, puso sus ojos hacia Jerusalén. Puso sus ojos hacia la cruz. No volvió atrás. Aunque su alma rehusaba el conflicto, dijo: no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No se rebeló contra la palabra. Anduvo en obediencia con los oídos abiertos. Ni se volvió atrás, no se retractó. O sea, no solamente escuchar la palabra, es permanecer en la palabra. Diga, no es suficiente oír la palabra, hay que vivirla. No volver atrás significa permanecer en la palabra. Versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esputos. Diga, Jesús, como maestro de la palabra, pagó el precio por su obediencia. Pagó el precio por el compromiso que tenía con la palabra. O sea, nosotros sabemos lo que significa obedecer a Dios y la consecuencia. No, la consecuencia no de desobedecer, pero también obedecer. Cuando usted obedece, el mundo se aparta de usted y el mundo le va a aborrecer. Y usted va a tener que morir al yo y al ego y llevar su cruz. Y eso implica un precio. Di mi cuerpo a los heridores. Jesús no solamente oyó a Dios y le obedeció, sino que pagó el precio de seguir a Dios. O sea, sufrir el rechazo, sufrir la adversidad y sufrir la muerte. Di mi cuerpo a los heridores voluntariamente. Lo di significa que lo entregó. Como cordero fue llevado al matadero. Jesús no rehusó. Jesús no peleó. Jesús no estaba en la cruz ahí como el animal que se quiere soltar de los cuernos del altar. Jesús se amarró voluntariamente a los cuernos del altar. Él entregó el cuerpo. El Padre se lo pidió y Él dio su vida voluntariamente. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Mis hermanos, para un oriental, especialmente para un judío, cuando usted le alaban la barba o le escupían la cara, como dice ahí, Jesús ninguna de las dos cosas la rehusó. Ni que le cortaran la barba, ni que le escupieran la barba, porque le hicieron todo eso. Y Él pagó el precio. La pregunta mía es, mis hermanos, escuchen, si nosotros no estamos dispuestos siquiera a escuchar con atención, con interés y con compromiso la palabra, ¿creen ustedes que vamos a estar dispuestos a sufrir por causa de la palabra? Es una utopía, es un sueño. Jamás. Jamás. El que crea la palabra de corazón y ama la palabra y sabe lo que significa la palabra, no solamente la oye para obedecerla,
y para no rebelarse contra ella, sino que no vuelve atrás y está dispuesto a pagar el precio de rechazo, aún a la muerte, y la renuncia al ego, al yo, para vivir la palabra. Jesús no rehusó ninguna de esas cosas, ni que le escupieran el rostro. Fíjense que todo es voluntario. Diga, di mi cuerpo a mis heridores y mis mejillas. O sea, él no fue que solamente soportó, sino que voluntariamente, aquí está, humíllenme, avergüéncenme, estoy dispuesto. O no es lo que dice Hebreos 12, que Jesús, por el gozo que tenía de obedecer al Padre y de llevar muchos hijos a la gloria, por el gozo que tenía delante de él, menospreció la vergüenza. Eso es lo que dice ahí, menospreció la vergüenza. Cuando usted ama más a Dios que su propia honra, usted está dispuesto a sufrir la vergüenza. Cuando usted ama más la honra de Dios que su propia honra, a usted no le importa la vergüenza. Pero tiene que amar a Dios más que su propia honra. Porque el que busca su propia gloria, buscar su propia gloria no es gloria. Buscar la gloria de Dios y su aprobación, eso sí es gloria. Amén. Jesús, como comunicador de la palabra, como maestro de la palabra, como mensajero de la palabra, no solamente tenía lengua de sabios, sino oídos de sabios, oído de siervo para escuchar la palabra. Pero también hombre comprometido con la palabra. Él se expuso a la vergüenza. Él no peleó. Él se ofreció. Él dio su cuerpo, él dio su cara, él dio su barba. Él ofreció. Escuchen ahora. Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. ¿Por qué no se avergonzó? ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué no se avergonzó? Porque Jehová es que lo ayuda y lo guarda. El que nos da el valor para entregarnos a la vergüenza es aquel que nos llamó a la honra. El que decide seguir a Cristo tendrá a Cristo como ayudador. Dios no te manda y te deja solo. Él dijo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo y donde quiera que vayas. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. ¿Saben lo que yo aprendo? Que ese Dios nunca te va a dejar solo a ti, ni a mí tampoco. Si queremos oír la palabra, seguir la palabra y exponernos voluntariamente a la vergüenza por causa de la palabra, no me importa pagar el precio. Yo amo a Dios. No me importa lo que tenga que sufrir mi cuerpo y mi cara y mi rostro y la barba, que es un tipo de honra. No me importa ser deshonrado. Yo no me avergoncé. ¿Por qué? Porque Dios era mi ayudador. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Pedernal es algo duro, fuerte, como una roca fuerte, como piedra fuerte. Puso su rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Siendo avergonzado, no será avergonzado. Porque en la cruz fue avergonzado, pero en la resurrección fue glorificado. Den un aplauso al Señor. Amén. Amén. Óyelo bien, iglesia. No hay nadie que se ponga de parte de Dios. No hay nadie que escuche a Dios y siga a Dios y esté dispuesto a ser avergonzado por causa de Dios, que al final no sea glorificado, no sea honrado. Los hombres avergüenzan para humillar y lastimar. Dios honra para elevar y para inspirar.
no hay palabras y compromiso. No hay resurrección sin cruz. La gloria se escribe con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Terminamos acá. Y dice el 8: cercano está de mí el que me salva. Aleluya. Cercano está el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Le dice Jesús al diablo y a los adversarios. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién esconderá? ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Ay, Satanás, ¿quién es el adversario de mi alma? En otras palabras, ¿quién me puede humillar si ya Dios me honró? ¿Quién puede ser mi enemigo si Dios es mi amigo? ¿Quién puede estar contra mí si está a mi favor? ¿Quién puede dañar el propósito si Él es mi causa? Así dijo Jesús y así digo yo, porque yo soy su discípulo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Miren cómo termina esto. Amén. El 9: aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? ¿Quién hay que me condene? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos condenará? Si Cristo fue el que resucitó, el que murió resucitó, el que subió al cielo y viene por nosotros, ¿quién nos condenará? ¿Saben por qué está diciendo eso? Porque fue juzgado como un ladrón, como un impostor, y lo clavaron en una cruz desnudo y lo rechazaron. Pilato, el Sanedrín, ellos condenaron a Jesús. Pero Dios, en vez de condenarlo, lo aprobó y le dijo: ven, siéntate a mi diestra. Digan: los hombres condenan, pero Dios justifica. Justifica significa que nos hace pasar el juicio y acepta lo que hacemos para Él. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir y serán consumidos por la polilla. Así serán los adversarios de aquellos que tienen lengua de sabios y oídos de sabios o de siervos. El 10: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová? ¿Cuántos temen a Jehová aquí? Oigan entonces: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Habla Jesús. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Amén. Aleluya. Usted está andando en tinieblas ahora. Usted carece de luz. No anda en su propia luz. Usted no tiene ninguna. Apóyense en Dios. Miren cómo termina el 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Con esas palabras le está diciendo al pueblo: ustedes se iluminan con su propia luz, con la luz de su propio fuego, pero yo no. Yo me ilumino con la luz de Dios. Dice: de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Le está hablando a Israel, pero a nosotros no nos habla así. A nosotros nos dice: los que andan en tinieblas, ilumínense en la luz de Dios. Yo te resumo esta serie de mensajes, y Dios también, con la palabra de Isaías 50, el testimonio de Jesús. Nadie como Él trazó la palabra. Nadie como Él estuvo dispuesto a la vergüenza por vivir la palabra. Él le pidió a Dios: despierta mi oído cada mañana. Mis oídos son tuyos. Yo quiero oírte. Yo quiero oírte. Yo quiero oírte. ¿Saben ustedes que nadie puede hablar si no oye?
Generalmente los sordos son mudos. Diga, generalmente los sordos son mudos. Dígalo otra vez. Generalmente los sordos son mudos. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, se quedó como mudo. ¿Por qué? Porque no oyó a Dios. El que no oye a Dios no tiene nada que decir. Hay una coordinación aún en el mismo cuerpo entre los oídos y la boca. Si usted está en un aula, en una universidad, y usted no escucha bien, cuando el maestro diga, venga, exponga aquí lo que usted aprendió, no tengo nada que decir, yo no escuché bien. Ven ustedes porque hay gente que se sienta a escuchar la palabra por años y no tiene nada que decir de Dios. No entiende nada. Lo único que saben decir es, yo me gocé en el Señor. Yo me gocé en el Señor. ¿Y qué dijeron? No sé, pero yo me gocé. Dios mío. ¿Tú estás oyendo con las emociones o con los oídos? ¿Para qué oímos? Pregunto. ¿Para qué oímos? Pregunto. ¿Para qué oímos? En Jesús aprendemos cómo oír y cómo hablar la palabra. En Jesús aprendemos cómo se oye la palabra y cómo se habla la palabra. Que te quede algo que nunca se te olvide. Cada mañana dile a Dios, en este día despierta mis oídos. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Ahora cierra sus ojos y abra su corazón. Padre bendito, termino de esta manera esta serie de mensajes que tú quisiste exponer delante de nosotros. Yo no voy a levantar la voz para impresionar a nadie. Quisiera humillarme y depender de Jesús para tocar tu corazón. Porque la iglesia te necesita y yo te necesito. Nosotros somos el fruto de la palabra. Nosotros somos el resultado de la palabra. Nosotros somos evaluados por la manera que oímos la palabra y la manera que exponemos o predicamos o hablamos la palabra. Señor, no por repetir lo que tú dijiste, sino por aprender de lo que tú dijiste. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón, que estas palabras que tú nos has hablado en estos mensajes o a través de estos mensajes haya despertado temor reverente en nosotros, aprecio y compromiso con la palabra. Termino orándote. Danos lo que tenía Jesús. Yo necesito oídos de sabios. Yo necesito una lengua como la de Jesús, de aquel que era sabiduría de Dios. Dame esas dos cosas para administrar la palabra, la sana palabra, para que la palabra nos sane. Por favor, te lo ruego. Por favor, imparte, Dios. Tú sabes que de corazón te pido. Danos eso, Dios. Porque en vano nos predicaste si no lograste nada en nosotros a través de esta predicación. Ayúdanos, Dios. Por favor, ten misericordia de nosotros. Perdónanos. Perdóname a mí, perdona a todos los predicadores y a todos los mensajeros tuyos que no hemos hablado con lengua de sabios, y a todos los que no hemos escuchado la palabra con oídos abiertos, con oídos despiertos. Por favor, Dios,
ten piedad de nosotros. En ti confiamos. Andamos en tu luz y no en nuestra propia luz. Nos exponemos a la luz para que se sepa que nuestras obras son hechas en Dios. Gracias por oírnos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo oro por ti, mi hermano, mi hermana, con todo mi corazón. No porque es la parte final, no porque acostumbramos a hacer una apelación o darte una bendición al final de cada mensaje, sino porque esta palabra es tan relevante, tan importante, tan oportuna, tan de hoy, que si yo pudiera tirarme a los pies del Señor y rogar por ti, lo hiciera hoy. Porque tú, yo y la iglesia de hoy necesitamos tener oídos abiertos y despiertos. Tener oídos de sabios y de siervos. Y tener también lengua de Dios, lengua sabia, para vivir y administrar la palabra. Y también saber oír la palabra. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.